Ella fue la primera que rompió récords. Una mujer estadounidense alcanzará la cima del Everest sin punto oxígeno, pero apenas horas después de ese triunfo, ella desapareció en la zona de la muerte. Durante 9 años, su historia quedó congelada en el tiempo hasta un escalador británico regresó, y lo hizo algo que nadie más se atrevió a hacer. Lo encontró, y lo que hizo a continuación sería reescribir todo. La plata de Francie lo tenía todo para vivir, porque a los 40 años era una mujer consumada, montañero con una sonrisa contagiosa, y su ambición sin límites era que su hijo Pablo fuera el centro de su mundo, y su marido Sergei, un legendario escalador ruso conocido, mientras el leopardo de las nieves compartía su pasión para conquistar los más grandes del mundo, picos peligrosos. Pero Frances tenía un sueño que consumió sus pensamientos: convertirse en la primera mujer estadounidense en alcanzar la cumbre del monte Everest. Sin el oxígeno suplementario. Era un objetivo que se había cobrado la vida de veteranos escaladores, un desafío que empujó a los cuerpos humanos más allá de sus límites. Como ella empacó su equipo esa primavera, Frances escribió una nota sencilla a Paul, adjuntando una mapa de su viaje al Himalaya. Paul, estamos en el campamento base. Te extrañamos y te amo, mamá. Ella no podría haberlo imaginado que 9 años después, un escalador británico tomaría una decisión que cambiaría todo sobre su historia. La decisión 17 de mayo de 1998. El campamento base del monte Everest bullía con la energía habitual previa a la cumbre, pero Frances I. Sergei Arsent se distinguía del resto. Equipos de escalada, a diferencia de los pesados, apoyaron expediciones con sus Sherpas, oxígeno suplementario y radiocomunicaciones. La pareja subió sola. Esto no fue imprudencia. Fue riesgo calculado por 2 de los más escaladores de gran altitud experimentados en el mundo. Sergei se había ganado su leopardo de las nieves, apodo por conquistar los 5 más altos picos en la antigua Unión Soviética, que convocó los 3 picos de Kenshin-Junga en una sola travesía, logro que la mayoría de los escaladores de élite ni siquiera lo intentaría. Pero incluso las leyendas pueden subestimar el Everest. En su primera, el intento del 20 de mayo terminó en fracaso cuando sus faros se apagaron a la primera. El segundo intento se realizó el 21 de mayo. Abandonado después de subir solo 50 mantes, de dar marcha atrás en cada intento fallido, significó pasar otra noche por encima de los 8,000 men, una zona de muerte donde el cuerpo humano literalmente comienza a morir. El 22 de mayo. Ya había pasado 3 noches en el Letala. Esa altitud, sus cuerpos se estaban descomponiendo. Su fuerza se agotaba con cada hora. Cualquier escalador racional habría descendido aceptando la derrota, pero Frances no era racional sobre este objetivo que ella tenía. Obsesionado a la 1:00 AM del 22 de mayo en temperaturas que podrían congelar la carne. En minutos después comenzaron su cumbre final. Intenta moverte más lento que nunca, sin oxígeno suplementario, por el que subieron la oscuridad hacia su destino. Lo que no podían saber era que la decisión los separaría para siempre. Alcanzaría fama inmortal, el otro desaparecería sin dejar rastro, y ambos se convertiría en parte de la más grande del Everest. Misterio inquietante. Horas pasaron. El sol se elevó sobre el Himalaya, revelando 2 pequeñas figuras todavía trepando cuando deberían haber estado descendiendo. Cometer un error fatal que crearía una leyenda y una tragedia que tomaría 9 años para resolver. A última hora de la tarde del 22 de mayo de 1998, el argentino de Francie se situó en la cima del monte Everest. Ella lo había logrado. Ella era la primera mujer estadounidense en llegar a el punto más alto del mundo sin oxígeno suplementario, pero en lugar de triunfo que sentía solo agotamiento. El cuerpo estaba bloqueando sus movimientos. Eran lentos, deliberados, mecánicos al lado. Su Sergei estaba igualmente agotado. Cumbre peligrosamente colocada en el día error que mata a más escaladores que cualquier otro en el Everest. La regla de oro de el Everest es simple:
La cumbre está a solo. A mitad de camino bajando con vida, es lo que separa el éxito de la tragedia, tal como comenzaron su descenso en la luz que se desvanecía. Ninguno de los dos podría haber imaginado que lo eran. Comenzando lo más desgarrador. Separación en la historia. Del montañismo en algún lugar de la oscuridad en una confusión. De agotamiento y privación de oxígeno. Se perdieron el uno al otro por la mañana. Sergei había llegado al campamento, pero Frances estaba en ninguna parte. Se encontró la comprensión del golpe como una avalancha. Su esposa, la mujer, había escalado los picos más altos del mundo. Con la madre del joven Paul esperando en su casa, estaba en algún lugar por encima de él, en una montaña sola y en problemas. Sin vacilación, Sergei agarró un tanque de oxígeno y medicina y regresó a la zona de la muerte. La iba a salvar o morir en 1900. El intento, nadie que conociera a Sergei, era sorprendido por esta decisión. Fue exactamente lo que haría el leopardo de las nieves, pero, a medida que subía más alto, buscaba desesperadamente por cualquier señal de Frances. Él no tenía forma de saber que otros, los escaladores, ya la habían encontrado y que descubrieron que los perseguiría durante el resto de su vida. El resto de sus vidas en el equipo de escalada de Ambach. Haciendo su propio intento de cumbre, se encontró con Frances cerca de la cumbre. Estaba apenas consciente y sufría de privación grave de oxígeno y congelación. Su condición era crítica, pero los escaladores uzbecos vivos hicieron todo lo posible podrían. Le dieron oxígeno y lo intentaron. Ayúdala a moverse, pero estaban trepando. Sin el apoyo de los sherpas y con limitaciones, los suministros finalmente se agotaron y estaban agotados de su propio oxígeno. Obligada a dejarla con el oxígeno vacío botella y descender para salvarse. Pero tomaron una decisión crucial que salvarían vidas si la cortaran. Arnés a una cuerda fija para evitarla de deslizarse por la cara de la montaña que por la tarde. Mientras el equipo USB descendía, me encontré con Sergei subiendo por la oscuridad. Todavía busca su esposa le dijeron dónde encontrarla. Fue la última vez que alguien vería el leopardo de las nieves vivo. ¿Qué pasó después? Seguiría siendo un misterio durante todo un año. Pero el descubrimiento, cuando finalmente vino, revelaría la verdadera profundidad del amor y sacrificio en una de las escaladas mayores tragedias. El descubrimiento 24 de mayo de 1998. El escalador británico Ian Woodall y la escaladora sudafricana Cathy Odou estaba a 300.000 metros del Everest cumbre, cuando Odou vio algo que cambiaría sus vidas para siempre. Destello de tela morada, un espasmo movimiento en las sombras del primero paso. Ese cuerpo está vivo. Odou le dijo: compañero, voy a echar un vistazo. ¿Qué? Ella descubrió que la perseguiría en sus sueños. Años por venir acostado en un grotesco vi invertida sujeta a una cuerda fija. Era una mujer con piel tan blanca y suave como la porcelana. Es un signo de congelación severa. Eso la hacía parecer una muñeca dormida. Su largo cabello oscuro enmarcaba un rostro que era hermosa a pesar de los estragos de la montaña. Entonces la mujer abrió los ojos. «No me dejes», le susurró. Pupilas enormes, vacíos oscuros en el aire enrarecido. «No me dejes aquí para morir». Adopt Me sentí enferma. La mujer se parecía a ella, edad similar. Características similares para un momento aterrador en el que se sintió como si estuviera mirando su propio futuro posible. «Estoy una mujer estadounidense», dijo de repente. «Soy un americano». Fue entonces cuando se dieron cuenta a quién era ella. Francis Argenta, la burbujeante mujer que se había sentado en su campamento base tienda de campaña hace apenas unos días hablando de ella. Su hijo Paul regresa a casa compartiendo té y historias de la familia Ian Woodall. Llegó con su equipo de sherpas. Encontraron a Sergei. Había un piolet y una cuerda cerca, pero no había señales del escalador ruso, el oxígeno vacío, la botella
que había dejado el equipo USB, estaba al lado los guantes de plumón de Francie, y los suyos eran signos dispersos de hipotermia cercana. Había hecho sentir peligrosamente caliente, provocando que se quite la protección ropa. Durante más de una hora lo intentaron. Todo lo que intentaron para sacarla en posición sentada, pero ella estaba completamente cojeando, incapaz de sostenerla. Por su propio peso intentaron cogerle los brazos en las mangas de su chaqueta, pero no tenía control motor. Cuando intentaron hacer su posición, sus piernas se arrugaron como espaguetis. «Si puedes ayudarnos, podemos intentarlo y te moverá montaña abajo», Woodall le dije mirándola directamente a la cara, buscando cualquier señal de coherencia. Respuesta: «Si no lo haces, vas a morir». No había nada que ella fuera consciente, pero no mentalmente presente. La montaña había ocupado su mente, incluso antes. Le quitó la vida. La temperatura era 30 grados en pose en 90%. Reposo durante más de una hora. El equipo de rescate estaba empezando a sufrir a causa de su propia congelación. Se enfrentaron a una elección imposible: intentar un rescate que probablemente los mataría a todos o abandonaría a uno. Mujer consciente para morir sola en el montaña. «¿Por qué me haces esto?», Frances preguntó con voz apenas audible. Esas palabras cortan más profundamente que cualquier viento que ella. No entendí que estaban intentando. Para ayudarla en su estrella de oxígeno. De la confusión, ella pensó que la estaban atormentando. La decisión se tomó sin discusión alguna. Los escaladores de USB que habían intentado ayudar a el día anterior había llegado al mismo conclusión. Estaba demasiado perdida para salvarla. Mientras se preparaban para partir, Frances dejó de hablar y pareció hundirse en inconsciencia. Odo perdió todo deseo de llegar a la cima. «Subo porque disfruto». Eso diría más tarde después de encontrarlo. Fran no había manera de llegar a la cima. Podrían haberme dado placer. Se fueron. Ella todavía está sujeta a la guía. La cuerda aún respiraba. Era la última, ya era hora de que la vieran con vida. Pero el misterio de lo que le pasó a Sergei fue apenas comienza, y la historia de Francesella misma estaba lejos de terminar. El misterio. La plata de Francie murió sola el 24 de mayo de 1998, todavía enganchado a esa cuerda guía en lo alto del monte Everest. La mujer que había logrado su máximo sueño, convirtiéndose en la primera mujer estadounidense en alcanzar la cima del Everest sin oxígeno, había pagado el máximo precio. Pero ¿qué pasó con Sergei? Siguió siendo un misterio inquietante. El último avistamiento confirmado fue cuando el USUS BSK, los escaladores, lo encontraron subiendo a través de la oscuridad el 23 de mayo, llevando oxígeno y medicamentos para salvar su vida. Esposa. Después de eso, el leopardo de las nieves simplemente se desvaneció en el aire enrarecido de la muerte zona. Si hubiera llegado a Frances, su hielo, sacos y cuerdas encontrados a su lado, sugirió que lo había hecho. Pero ¿dónde estaba su cuerpo? ¿Cómo había muerto? Las preguntas lo atormentaban. Todos los que conocían su historia en casa. En Colorado, Paul de Stefano, de 10 años, esperaba noticias que nunca llegarían. La última carta de su madre, con su mensaje alegre y mapa dibujado a mano, .se, convirtió en un recordatorio desgarrador de sueños, que se convirtieron en pesadillas. Pero en la historia de Everest, Francie fue simplemente comenzando su capítulo más inquietante. Su cuerpo yacía a la vista de todos. Ruta de escalada en el lado norte de la montaña, que todo escalador intenta la cumbre. Desde esa dirección tendría que pasar junto a ella con su chaqueta morada y su expresión pacífica y cabello oscuro extendido. A su alrededor, como una bella durmiente de un cuento de hadas que se convirtió en un hito de Macob, los escaladores comenzaron a llamarla dormida. Expedición de belleza, temporada tras temporada. Tras la expedición, cientos de escaladores pasaron. Su cuerpo. Algunos se detuvieron para pagar respeto a los demás, perturbado por el sitio. Algunos tomaron fotografías que circularía por internet, girando su muerte en una macabra turista atracción. Gira a la derecha hacia el chico con los
Escaladores de botas verdes dirían refiriéndose a otro organismo que sirve como un punto de navegación. Gire a la izquierda en el mujer con la chaqueta morada. No había dignidad en ella, el costo de recuperar. Una se estimó que el cuerpo de esa altitud entre $40,000 y $100,000, los desafíos técnicos eran enormes. Las cuestiones éticas aún más complejas. ¿Quién tenía la responsabilidad? ¿Quién tenía la responsabilidad? Derecho desde hace 9 años, Francis Argent permaneció donde murió. Congelada monumento, tanto a la ambición humana como tragedia humana, que miles de personas presenciaron, cientos de personas pasaron a pocos metros de ella. Cuerpo, pero nadie hizo nada al respecto, hasta 2007, cuando un hombre decidió que ya era suficiente. Fue suficiente el mismo escalador británico que había abandonado su propio intento de llegar a la cumbre. Quédate con ella en sus últimas horas, no. Pude olvidar esas palabras desesperadas. No me dejes aquí para morir. Él dejó morir porque no tenía otra opción, pero ahora, 9 años después, Ian Woodall estaba volviendo para cumplir una promesa que había hecho llevado en su corazón durante casi una década. Lo que estaba planeando sería sin precedentes. Peligroso y absolutamente necesario, el remolque. La expedición que organizó Woodall fue llamado el remolque del Everest, y la misión no se parecía a ninguna otra en historia del montañismo. Woodall, planeado para volver a ese lugar a 500 metros más arriba que cualquier montaña fuera del Himalaya, para dar al Arsenio de Franco el entierro que ella merecía. La logística era asombrosa. Los riesgos son enormes al mover un cuerpo congelado. A esa altitud se requeriría fuerza extraordinaria. Clima perfecto, condiciones y un coraje tremendo. Un error podría causar más víctimas. Pero Woodall tenía otra razón para esto. Misión en 1999. Miembro de la Mallory, la expedición de Irvine. Finalmente había resuelto el misterio de lo que le pasó a Sergei Arantiv. Jake Norton descubrió el cuerpo del escalador ruso se encuentra más abajo, tocara de la montaña, aparentemente muerta en un CAE al intentar rescatar a su esposa. La evidencia sugería que Sergei había, de hecho, llegó a Francia después del Uzbek. El equipo la abandonó porque él había intentado salvarla, dejando su piolet y cuerda a su lado antes de intentar cargarla o arrastrarla a un lugar seguro. Pero el esfuerzo le había costado su vida y Frances demasiado débiles para seguir adelante. La suya se había quedado donde él la dejó. Fue una historia de amor que terminó en doble. La tragedia del sacrificio máximo de un marido que no fue presenciado ni registrado. El leopardo de las nieves había muerto mientras vivía, intentándolo imposible para salvar a alguien a quien amaba ahora. Woodall quería honrar la memoria de ambos como su equipo campamento, base establecido en 2007. Woodall explicó su motivación en el fondo. Mi mente espero que alguien eventualmente haz algo por ella, pero la única razón cualquiera estaría tan alto si están en camino a la cumbre o en cualquier caso, no puedes bajar hasta abajo. Realmente dedicar las horas necesarias para enterrar un cadáver necesitaba una misión dedicada. Esta fue la misión que el secretario Ubicación tomaría días el trabajo de moverla. El cuerpo se agotaría en esa altitud, donde cada respiración es una lucha, y la ventana meteorológica para tal operación era una tormenta estrecha. Podría atrapar al equipo. La zona de la muerte sin esperanza de rescate. Pero Woodall había hecho una promesa hace 9 años. Antes, mientras se alejaba de el Arsenio de Francie, la deja morir, solo en la montaña. Había jurado que algún día, de alguna manera volvería a dar su dignidad y muerte. Ese día finalmente llegó el 23 de mayo de 2007, exactamente a las 9.